Medidas de dispersión. Respecto a estas medidas, en realidad hacen todo lo contrario a las medidas de tendencia central. Si bien las medidas de tendencia central nos decían o nos medían cuán centralizadas están los datos o cuán cercanas están a la línea central, estas nos dicen cuán alejadas están respecto a la línea central o cuán amplias son la magnitud de los datos. Por ejemplo, en este esquema tenemos tres grupos de datos. El primer dato, por ejemplo, la envergadura va de 30 a 70. Entonces, esa es la distancia o la amplitud de estos datos. El segundo caso va entre aproximadamente 35 a 65. Miren, la envergadura o la amplitud de los datos mucho menor. Y en el tercer caso es mucho menor todavía. Va desde 42, 43 hasta 57 aproximadamente. Entonces, si yo tuviera que ver cuál de estos tres tiene mayor dispersión, obviamente va a ser la que tiene mayor amplitud en sus datos, en el caso del primer grupo, ¿no? A eso se refieren las medidas de dispersión. ¿Y cuántas medidas de dispersión hay? O por lo menos las que más se utilizan son la varianza, la desviación estándar, el rango y el coeficiente de variación. Vamos a empezar por el tema de la desviación estándar, porque es la más utilizada y lo que más van a utilizar por lo menos en investigación científica. Para que entendamos la desviación estándar, el siguiente esquema nos va a ayudar bastante. Hagan de cuenta que aquí tengo 5 sujetos con estas calificaciones, ya sea de cualquier materia. Obtuve estos datos. La media es de 7.3, que está reflejada acá en esta línea vertical. Esa es la media. Y si yo quisiera ver si estos datos están muy cerca o muy lejos de la línea central, claro, en este tipo de casos es relativamente sencillo, pero en otros casos, cuando son 100, 200 casos, podré determinar si los datos están cercanos a la línea central, un poco difícil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta está realmente cercana, pero en contraste esta que está muy alejada, y hay términos intermedios. Entonces, decir que los datos están alejados o cercanos a la línea central va a ser muy difícil. Entonces, ¿qué se hace? Se miden las distancias entre cada valor. Por ejemplo, en el primer sujeto es de 7.2. Eso estaría por debajo de la media, o sea, una distancia de 0.1. El segundo caso de 8.1, una distancia de 0.8 por encima de la media. Y así sucesivamente de todos los datos. Y a partir de eso se saca un promedio en términos muy sencillos, y esa sería la desviación estándar. Entonces eso nos va a permitir saber cuál es la envergadura de alejamiento de los datos respecto a la media. Es decir, voy a tener un promedio que me diga cuán alejados están los datos respecto a este promedio, hacia arriba y hacia abajo. Entonces, a partir de eso podré discernir cuál es exactamente el punto, si quieren, medio de dispersión de los datos respecto a la media. Vamos a trabajar con el programa SPSS ahora para hacer el cálculo. Pues vamos a analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Sigo con la variabilidad. Me voy a estadísticos, no se olviden inhabilitar la tabla de frecuencias. Voy a quitar esto. Me voy a referir solamente a la desviación típica. Este nombre puede variar, depende de la versión. Desviación estándar, error estándar, pero en mi caso está como desviación típica y yo les había hablado de desviación estándar. Es lo mismo, no entren en conflicto en ese sentido. Vamos a calcular la varianza, el rango, el mínimo y el máximo para entender el rango. Nada más. Y con eso continuamos. Y aceptamos. Y tenemos justamente este resultado. La desviación estándar es de 8.95. ¿Qué quiere decir este 8.95? Que los datos
están dispersos de la línea central hacia arriba en 8,95. Entonces hacia arriba estarían en 8,95 y abajo en otros 8,95. Entonces, si yo quisiera saber cuán disperso y comparar con otro tipo de datos, tendría que calcular cuál es la desviación estándar de estas para ver y justamente decir si están muy amplios, la amplitud justamente o la dimensión de los datos están muy dispersos o no, en función a lo que yo calculé. Ahora, ¿qué es la varianza? La varianza no es nada más que el cuadrado de la desviación estándar. ¿A qué me refiero? Fíjense, 8,95. Si yo quisiera calcular el cuadrado de este valor, lo único que hago es, esto es igual a por el mismo valor. Perdón. Este es igual a este valor por el mismo valor. Y eso es 80,10. Y si verificamos el rango de la varianza, 80,25. Unos decimales más, unos decimales menos. Obviamente por el número de decimales que estoy tomando, ¿no? Entonces, en estos términos, pues la varianza no sería más que el cuadrado de la desviación estándar. En sentido inverso, la desviación típica sería la raíz cuadrada de la varianza. Y listo. Pasamos al rango. ¿Qué es el rango? El rango no es nada más que la diferencia, es decir, una resta entre el valor máximo y el valor mínimo. ¿A qué me refiero con eso? Por eso es que habíamos calculado el valor máximo y el valor mínimo. Si a 89 le restamos 45, el resultado va a ser 44. Entonces, ¿qué es el rango en términos conceptuales? La diferencia entre el valor máximo y el mínimo. Esto, mientras más amplio, mayor dispersión. Mientras más bajo, menor dispersión. Lo mismo va a suceder con estos dos. Mientras más bajo, menor dispersión. Mientras más alto, mayor dispersión. Finalmente, el coeficiente de variación. No nos va a calcular el coeficiente de variación el SPS. Hay que hacerlo de manera manual. Para eso necesitamos los datos de la desviación estándar y del promedio. Entonces, es la relación. Aquí he hecho una hojita donde he incluido, por ejemplo, la desviación estándar. Que nos está, perdón, la media que habíamos calculado es de 62,33. La desviación estándar que habíamos calculado es de 8,95. 8,95. Entonces, el coeficiente de variabilidad no es nada más que esto dividido entre este valor. Pero a este valor hay que multiplicar por 100. Entonces, esto es el resultado. El 14% de dispersión. Igual, esto sucede de la misma manera. A mayor cifra del coeficiente de variabilidad, mayor dispersión. Es más, hay una regla que si los datos tienen un coeficiente mayor a 20, los datos están muy dispersos. Pero es puramente teórico esto, ¿no? Esto así nada más no nos sirve. Hay que siempre comparar con otra base de datos, ¿no? Pero nos da ya un parámetro cuán dispersos están los datos. Estos en términos porcentuales. En cambio, la desviación estándar está en la misma unidad de la variable. Entonces vamos a interpretar ahora esto. ¿Cómo interpretamos? ¿Qué digo? En el caso de la desviación estándar, en promedio, escuchen el término en, no el, en promedio,
Los datos están dispersos de la media, que era de 62, en 8,9 años. Nuevamente, los datos están dispersos en 8,9 años respecto a la media. Esa sería la interpretación de la desviación estándar. La varianza no tiene una interpretación lógica. Si yo quisiera forzar la interpretación lógica, diría lo mismo. Los datos están dispersos de la media, pero en 80.25 años cuadrados, y eso no es lógico. Recuerden que la varianza es el cuadrado de la desviación estándar. Por tanto, no es necesario que la interpreten, tampoco sería lógica la interpretación. Para el tema del rango, ¿cómo lo interpretamos? Decimos, la diferencia entre la edad máxima y mínima fue de 44 años. Y finalmente, en el tema de la coeficiente de variabilidad, ¿qué digo? Los datos tienen una dispersión relativa del 14%. Y listo. Con eso habríamos interpretado todas las medidas de dispersión.